Antes de comenzar te invito a mi servidor de Discord, donde puedes hablar conmigo, y donde les aviso cada vez que hago en vivo. Link en la descripción. También te recuerdo que ya hemos terminado de leer varias novelas como Mushoku Tensei, El héroe del escudo, Honsuki, El ascenso de un ratón de biblioteca, y Re:Zero. Si deseas ver alguna de estas novelas, podrás encontrarlas en la sección de podcast del canal, donde cada lista tiene todos los capítulos de la novela en orden. Por último, no olvides dejar tu like al video, y ahora sí, comencemos con este podcast, donde revisamos novelas ligeras, o sea novelas del anime, mientras juego algo Chidori. Capítulo 654. Desaparición y regreso de Rosemain. Desde la perspectiva de Sigisbald. Príncipe Sigisbald, me dijo Rosemain, debo subir un momento al segundo piso para suministrar una herramienta mágica. Acabábamos de terminar el primero de los rituales de dedicación de la Academia Real, y ahora me disponía a observar la donación de aún más maná a la biblioteca. Rosemain tenía asuntos que atender en el piso de arriba, había subido al segundo piso con sus asistentes, siguiendo la guía de las herramientas mágicas Chumil, así que yo me trasladé de momento a la sala de lectura del primer piso. El almacén de herramientas mágicas de la biblioteca estaba abarrotado. Como mínimo, no había sido diseñado para alojar a miembros de la realeza y candidatos a archiduques con su multitud de asistentes. No todos mis asistentes pudieron entrar conmigo. Para alguien que tiene clases en las que concentrarse, Rosemain abastece la biblioteca con abundante maná, observé. En efecto, replicó Solange. Si no fuera por sus generosas donaciones, ya habría caído en desuso. Le estoy muy agradecida. Estábamos hablando del papel de Rosemain en la biblioteca, cuando se oyó un pequeño clamor en el piso de arriba. Gritos de sorpresa nos alcanzaron, atrayendo mi atención hacia arriba, para desvanecerse poco después. Muy pronto, dos individuos de túnica azul regresaron a nosotros. Uno era Harmut, el sumo sacerdote de Erenfest. Al otro no lo conocía. Mientras ambos se arrodillaban ante mí, Harmut hizo una lamentable súplica. Príncipe Sigisbald, mis más sinceras disculpas, pero Lady Rosemain ha pedido que se le conceda un tiempo de lectura. La ceremonia ha concluido y hoy es el Día de la Tierra. En circunstancias normales, este sería su día de descanso. Klassenberg y el Templo de la Soberanía se encargarán de la limpieza mientras yo realizo las comprobaciones finales como sumo sacerdote. ¿Puedo pedirle que acceda a la petición de mi Lady de un breve aplazamiento? Rosemain había venido a la biblioteca por negocios, y con un príncipe, nada menos, así que me costaba creer que lo hubiera dejado todo para leer. Era cierto que tenía una tendencia asombrosamente grosera a bloquear el resto del mundo una vez absorta en un libro, pero poseía al menos un mínimo de raciocinio antes de coger uno. Algo debía de haber ocurrido, algo que no querían mencionar delante de Solange y mis asistentes. Permitiré que Rosemain lea, dije. A cambio, debo pedirle que me acompañe a la sala más lejana para realizar las comprobaciones finales. Entendido. Damuel, ocúpate del resto aquí. El otro sacerdote azul, Damuel, asintió y regresó arriba. Tras reunir a mis asistentes y despedirme de Solange, salí de la biblioteca con Harmut. Acabábamos de ponernos en marcha hacia el edificio central cuando le di una herramienta para bloquear el sonido y le dije. A ver, ¿qué le pasó a Rosemain? Desapareció mientras suministraba maná. Me tragué las ganas de preguntarle qué locura estaba soltando y sonreí. Se desvaneció, ¿verdad? ¿No hay nada más que puedas decirme? Los dos Chumils afirmaron que había sido llevada con el abuelo. Les pedí más información, ya que no reconocía el nombre, pero solo me dijeron que es alguien viejo y poderoso. ¿La familia real sabe algo más de él? Harmut miraba hacia adelante y sonreía para no despertar las sospechas de mis asistentes, pero sus emociones estaban totalmente alteradas. Podía sentir un entusiasmo desbordante burbujeando en su interior. No parecía estar mintiendo. En primer lugar, no tenía motivos para mentir a un miembro de la familia real. ¿Sabes cuándo volverá Rosemain? Le pregunté. ¿Dijeron algo las herramientas mágicas? Normalmente no me habría preocupado por semejante historia, pero Rosemain era especial.
Había aceptado unirse a la familia real en primavera y obtener para mí el Guthrie. Que le hubiéramos perdido la pista era inmensamente problemático. No lo sé, respondió Harmut. Puede que lleve días fuera, o puede que ya haya regresado. En cualquier caso, Ehrenfest preferiría que este asunto se mantuviera en secreto. Tenemos la intención de afirmar que Rosemaine se desplomó de agotamiento poco después del ritual de dedicación y que actualmente está postrada en cama. Solo informaré a mi padre de lo que realmente le ocurrió, dije. Preservaremos su secreto hasta el próximo día de la Tierra. Si seguía desaparecida durante más de una semana, tendríamos que celebrar una reunión familiar. Ella era así de importante para nosotros. Harmut me dio las gracias, evidentemente aliviado por haber recibido más libertad de acción. Cuando llegamos al auditorio, el Templo de la Soberanía ya había terminado de limpiar. Me puse a trabajar sellando la sala más lejana mientras Harmut miraba a su alrededor como representante de la familia noble. Esa noche, le conté a mi padre la desaparición de Rosemaine y la intención de Ehrenfest de disfrazarla como un ataque de enfermedad. Suspiró en respuesta, con el ceño fruncido. No teníamos suficiente información para tomar ninguna decisión. Si realmente podría regresar en cualquier momento, entonces sería prudente no causar revuelo, dijo. Actuaremos como Ehrenfest desee. Concluimos nuestra discusión acordando que, si ella no regresaba para el siguiente día de la Tierra, fecha del ritual de dedicación Med Noble, nos reuniríamos con el resto de la familia real para discutir su desaparición. Había pasado una semana entera. Sin embargo, Rosemaine no aparecía por ninguna parte. Mi primera medida fue hablar con Hildebrand, que estaba ansioso por participar en su primera ceremonia religiosa. Le di instrucciones claras para que preguntara a Ehrenfest por la salud de Rosemaine. Luego dije a Anastasius y Eglantine que deseaba hablar con ellos después de la cena. Eglantine había dado a luz a una niña a finales de otoño y ya estaba sobrecargada, por lo que darle la oportunidad de comer primero me pareció prudente. Naelache había dado a luz a un hijo el otoño pasado, cuando aún era mi primera esposa. El embarazo de Eglantine había salido a la luz medio año después, como resultado de un suceso de lo más extraño durante la conferencia de archiduques. Mientras rezaba en uno de los santuarios, había recibido un mensaje de una voz divina que le informaba de que estaba embarazada. Le había ordenado que dejara de rezar, pues estaba gastando su maná y suponiendo una carga para su cuerpo, y luego le devolvió el maná al que había renunciado en forma de oración. Se había tenido mucho cuidado en mantener en secreto el embarazo de Eglantine, pero la revelación había desestabilizado a la familia real. Posteriormente, sus tareas de maná se habían encomendado a Naelache, que había completado el periodo mínimo de lactancia de su hijo, y a Adolfine, con la que ahora estaba casada. También se le había prohibido rodear los santuarios para poder verter maná en su hijo. Para mantener en secreto el nacimiento de su nuevo hijo, Eglantine seguía desempeñando sus funciones de profesora en la Academia Real. Contaba con el apoyo de Naelache, que impartía algunos cursos en su lugar, pero sus dolores posparto hacían que siguiera teniendo problemas con la carga de trabajo. No obstante, Eglantine había deseado ardientemente tener un hijo. Yo consideraba como algo natural que ella tuviera que trabajar duro. Naelache había tenido que acoger a Adolfine como mi primera esposa mientras llevaba en su vientre a mi primogénito. Luego había tenido que apresurarse a volver a sus tareas administrativas a causa del embarazo de Eglantine. No iba a escuchar las quejas de Anastasius acerca de que su esposa tenía demasiadas cosas que hacer. En realidad, deseaba que Eglantine y Anastasius hubieran esperado a que Adolfine y yo tuviéramos un hijo antes de concebir uno propio. Como mínimo, pensé, deberían haber esperado a que Rosemaine se uniera a la familia real y obtuviera el Guthrie. Entonces podríamos haber tenido más miembros de la realeza disponibles para suministrar maná. Ciertamente merece la pena celebrar el crecimiento de la familia real, pero padre es demasiado blando. Si no fuera por la abundancia de maná que nos estábamos asegurando este año mediante la celebración de múltiples rituales de dedicación, y la revelación de que Rosemaine estaba cerca de obtener el Guthrie, el embarazo de Eglantine no habría sido una buena noticia. En todo caso, me sentí aliviado de que hubiera dado a luz a una niña. Auclassenberg ya estaba haciendo todo lo que estaba en su mano para aumentar la fuerza de su ducado, así que si en lugar de eso hubiera dado a luz a un niño,
probablemente habría presionado para que Anastasios fuera el próximo rey. La familia real era débil sin el Guthriesaid, pero en una época en la que no había Guthriesaid, nos veíamos obligados a darnos aires de grandeza. Si Eglantine realmente deseaba detener las ambiciones de Klassenberg y aportar estabilidad a Jürgen Schmidt, habría tenido más sentido que pospusiera tener un hijo. Aunque reconozco que esto es casi totalmente culpa de Anastasios, ¿cómo no culpar también a Eglantine? Ella era la única que podría haberlo detenido. Durante la cena, Hildebrand informó sobre el ritual de dedicación del día. Los instrumentos divinos habían brillado, pero el flujo de maná no había sido lo bastante fuerte como para que las estatuas que los empuñaban lanzaran pilares de los 7 colores divinos como habían hecho con Rosemain. Hildebrand dejaba bien claro su decepción, pero aún así se alegraba de haber participado por fin en una ceremonia. Después de comer, Anastasios y Eglantine se nos unieron. Los miembros de la realeza despejamos la sala de nuestros asistentes y nos apoderamos de los bloqueadores de sonido. Entonces informé a todos de la desaparición de Rosemain. Transmití que se había esfumado abruptamente en el segundo piso de la biblioteca y que, según los dos Chumills, había ido a ver a alguien llamado abuelo. ¿Qué?, preguntó Hildebrand, con los ojos muy abiertos. ¿Rosemain no está realmente postrada en la cama? Negué con la cabeza. Ehrenfest nos pidió que no causáramos revuelo. Hablando de eso, ¿qué dijeron durante la ceremonia de hoy? Nada fuera de lo normal. Me dijeron que Rosemain seguía indispuesta y que agradecían nuestra preocupación. En otras palabras, tenían la intención de seguir mintiendo sobre su desaparición. Eglantine, ¿cómo estuvo la Academia Real? Le pregunté. ¿Sabía alguien allí la verdad sobre la ausencia de Rosemain? No, no lo creo. Todos se limitaron a aceptar que, una vez más, estaba postrada en cama. Bueno, excepto la profesora Frau Larm, supongo. Ella fue bastante inflexible en cuanto a que una enfermedad tan prolongada era anormal. ¿Quién era Frau Larm? Busqué en mis recuerdos y recordé a una profesora que era particularmente hostil hacia Rosemain. Arensbach haría bien en enviarnos profesores más respetables. Aunque lo mismo puede decirse de Ehrenfest. También me acordé de Irchur y su enfoque unilateral en la investigación, que a su vez me recordó a los nobles de la soberanía que habíamos enviado de regreso a Ehrenfest. Era un ducado del que sabíamos sorprendentemente poco, nuestras perspectivas divergentes hacían difícil saber lo que pensaban, pero lo más probable era que este año obtuviéramos información valiosa. Eglantine continuó, la ausencia de Lady Rosemain no ha causado cambios notables dentro de la Academia Real. Ciertos individuos están más preocupados que otros e incluso han enviado cartas personales de preocupación. Pero ella era enfermiza para empezar y tendía a apresurarse a regresar a Ehrenfest tan pronto como terminaba con sus clases. Su ausencia parecía normal, en todo caso. Lady Rosemain era una extraña alumna de honor, se saltaba tantas clases que era más inusual verla asistir a una. Algunos estudiantes rara vez la veían. Aunque muchos ducados intentan socializar con Ehrenfest para conocerla, una vez más, Lord Wilfrid y Lady Charlotte son los únicos que participan. Realmente era un año como cualquier otro, y a pesar de las circunstancias, los estudiantes de Ehrenfest no se vieron afectados en gran medida. Había pasado más de una semana desde la desaparición de uno de sus candidatos a archiduque y, sin embargo, parecían bastante indiferentes. Deberíamos discutir nuestro próximo movimiento en el caso de que Rosemain no regrese, dijo padre, abatido. La familia real estaba actuando bajo el supuesto de que ella obtendría el Guthriesaid para nosotros, pero si nuestro plan fracasaba, tendríamos que cambiar nuestro enfoque. Mi padre y yo carecíamos de la protección divina de los dioses principales, por lo que tendríamos que rodear los pequeños santuarios y rezar. Sin embargo, era mucho más fácil decirlo que hacerlo. Los candidatos a Cent del pasado habían empleado todo su tiempo en la Academia Real para lograr tal hazaña, mientras que nosotros tendríamos que compaginarlo con nuestro trabajo habitual. Además, los santuarios más pequeños no habían sido hechos por un Cent, sino por un personaje histórico que había querido ayudar a los que carecían de elementos a alcanzar a ciertos dioses. Como resultado, algunos estaban rotos, otros solo contenían estatuas, otros eran difíciles de encontrar y otros parecían no haber sido hechos en absoluto.
Padre había obtenido las protecciones de varios subordinados repitiendo el ritual de protecciones, pero yo solo había obtenido 2. Además, no podría alcanzar el Guthrie sin rodear los santuarios más grandes. Mi situación me hizo apreciar las grandes alturas que Rosemaine había logrado alcanzar. Era realmente extraordinaria. El hecho de que hubiera logrado crear 7 pilares de luz durante su ritual de dedicación, sin siquiera sudar un poco, era suficiente para que a uno le diera vueltas la cabeza. Eglantine, dijo Padre. En el caso de que Rosemaine no regrese, tendrás que empezar a dar vueltas alrededor de los santuarios tan pronto como ya no tengas que alimentar personalmente a tu bebé. Padre, protestó Anastasius de inmediato, esa es una carga demasiado grande para imponérsela a Eglantine y Classenberg. Levanté una mano para detenerlo. Ahora que por fin podemos ver un camino hacia el Guthrie, ¿no estamos obligados a seguirlo? Si tenemos mala suerte y Rosemaine no regresa al derretirse la nieve, tendremos que tomar cartas en el asunto. Eglantine es la única entre nosotros que ya es omni-elemental. Tal vez, pero acaba de dar a luz, dijo Anastasius mordazmente. Padre lo miró un momento y luego sacudió suavemente la cabeza. Si no conocemos el paradero de Rosemaine al final de la conferencia de archiduques, ordenaré a Eglantine que actúe. Para entonces, no necesitará alimentar personalmente a tu hija. También harías bien en recordar que Nael H. regresó temprano al trabajo para ayudarle. Ahora, esa deuda debe ser pagada. Será deber de Eglantine, como miembro de la familia real, rodear los santuarios. Haré lo que me pides, Sent Trawerqual, respondió Eglantine con una inclinación de cabeza y una sonrisa. Dicho esto, espero que Lady Rosemaine regrese pronto. Me parecería terriblemente triste que otra estudiante fuera la primera de la clase este año. Si no volvía a clase, su racha de 3 años llegaría a su fin. La sola idea era desafortunada. Incluso ahora podía recordar la sonrisa de orgullo que había esbozado al asistir a la ceremonia de entrega de premios por primera vez el año pasado. Si ella no regresa antes de la ceremonia de dedicación para Ley Nobles, entonces hablemos con Ehrenfest, dije. Tendremos que discutir sus planes para el futuro y lo que desean hacer con las clases de Rosemaine. Ese educado es lo bastante extraño como para dudar sinceramente de que seamos capaces de adivinar sus intenciones. Cada vez que actuábamos según las normas nobiliarias normales, lo trataban como una molestia. Ni siquiera ahora tenía la menor idea de lo que querían que hiciéramos. Rosemaine pronto se convertiría en miembro de la realeza, pero ella y Ehrenfest acabarían siendo elementos desconocidos dentro de nuestra familia. Incluso intentar darle órdenes sería complicado, teniendo en cuenta que era ella quien debía obtener el Guthrie. Necesitaríamos mucho ensayo y error muy cauteloso para averiguar cómo manejar la situación. ¿Debo casarme con ella? Rosemaine era guapa y rebosaba maná, y era una noble de Jürgens-Schmidt, pero por mucho que lo intentara, todos mis intentos de llegar a un entendimiento mutuo con ella acababan mal. Ni siquiera su educación en el templo podía explicar su naturaleza desconcertante y simplemente extraña. Había algo fundamentalmente único en su forma de pensar. Su cultura, por así decirlo, no se parecía en nada a la de los nobles del país ni a la del templo de la soberanía. Enfrentarme a ella en privado me lo había dejado más que claro. En este punto, solo podía estar de acuerdo con Anastasius en que no se podía dar el poder a Rosemaine. Jürgens-Schmidt descendería inevitablemente al caos. El ritual de dedicación de los Ley Nobles vino y se fue, pero aún no había señales de Rosemaine. Por fin había llegado el momento de reunirnos con Ehrenfest, así que invitamos a todos los nobles de túnica azul, que habían participado, a una fiesta de té, para aparentemente, celebrar sus contribuciones. Como habíamos cursado invitaciones específicamente a los de túnica azul, mientras que los asistentes de Rosemaine y los candidatos a archiduque de Ehrenfest fueron invitados, los estudiantes de Classenberg no lo fueron. Los asistentes de Rosemaine, que ahora vestían atuendos nobiliarios en lugar de túnicas azules, entraron en la sala detrás de Wilfrid y Charlotte. Su grupo estaba formado por Harmut, Cornelius, Leonore, Angélica y 4 estudiantes. Parecían tensos por participar en un acto organizado por la realeza, pero no destilaban preocupación ni ansiedad. Nos saludamos, demostramos que no había nada envenenado y utilizamos un bloqueador de sonido para poder empezar a hablar de Rosemaine.
Lleva desaparecida bastante tiempo, le dije. ¿No están preocupados? Ehrenfest debe estar sufriendo en su ausencia. Por supuesto que estamos preocupados, respondió Wilfrid. Pero Ehrenfest lleva más de medio año preparándose para funcionar sin ella. Su ausencia no nos da tantos problemas como podría imaginarse. Dejando a un lado los eufemismos, se podía deducir fácilmente lo que el chico intentaba decir. En lo que respecta a Ehrenfest, la decisión de ese tal abuelo de llevarse a Rosemaine no era menos problemática que los intentos de la soberanía de hacer lo mismo. Mi primer pensamiento fue interpretarlo como una aguda crítica a la familia real, pero conociendo a Ehrenfest, tal vez había querido decir algo totalmente distinto. Conversar con Ehrenfest es cualquier cosa menos sencilla. Aunque su larga ausencia es motivo de preocupación, dijo Harmut, saber que está bien nos impide inquietarnos demasiado. Todos sus compañeros esbozaron sonrisas rígidas, pero ninguno de ellos protestó. Era terriblemente extraño. La familia real estaba considerando realmente la posibilidad de que ella hubiera muerto. ¿Cómo puedes decir eso con tanta seguridad?, pregunté. Soy capaz de sentir el maná de mi señora, respondió con una sonrisa. Y si hubiera subido a las alturas, ya me habría ido con ella. De improviso, recordé una de las condiciones de la adopción de Rosemaine: sus juramentados irían con ella, fueran menores de edad o no. Y a juzgar por lo que Harmut acababa de decir. ¿Le dio su nombre, entonces? En circunstancias normales, uno nunca revelaría tal información, pero Harmut había anunciado despreocupadamente que estaba bajo la influencia del maná de Rosemaine, e incluso miraba con aprecio el adorno de piedra fey que colgaba de su cuello. Estaba adornado con el escudo personal de Rosemaine, presente en la última página de cada libro de Ehrenfest. Harmut continuó: no sé dónde se encuentra Lady Rosemaine, pero noto que su maná es cada vez más fuerte, y a un ritmo vertiginoso. Gracias a que sabemos que goza de buena salud, podemos seguir con nuestras vidas. ¿La acompañará Harmut a la soberanía? Se deleita tan abiertamente en la dicha del maná de Rosemaine. El número de excéntricos conocidos en Ehrenfest solo aumenta día a día. Aparte de todo lo demás, Ehrenfest se aferraba a su historia de que Rosemaine se había enfermado. Le decían a cualquiera que preguntara que había sido enviada de vuelta a casa por preocupación por su salud. Si fuera posible, pediríamos a los profesores que le dieran prisa a Rosemaine con las clases que le quedan cuando vuelva, aventuró Wilfrid. Cualquier excusa es buena. También les agradeceríamos que la dejaran quedarse en la Academia Real más allá de los meses de invierno. Asentí. Eso siempre habría sido necesario ahora que se unía a la familia real. Wilfrid, hay algo que debo preguntarte, dije. La próxima adopción supondrá la cancelación de tu compromiso con Rosemaine. ¿Cómo te sientes al respecto? Lo considero un hecho inevitable. Y para serle franco, yo no era el más adecuado para ser el prometido de Rosemaine. Usted es mejor pareja para ella que yo, príncipe Sigisbald. No parecía en absoluto perturbado por la cancelación de su compromiso. Uno podría suponer que estaba luchando con emociones más conflictivas en su interior, pero fue una excelente muestra de autocontrol. Por cierto, continuó, si me permite una sugerencia, le aconsejo que empiece a fabricar amuletos cuanto antes. Rosemaine lleva tantos para protegerse que, si no empieza pronto, lo más probable es que le cueste reponerlos antes del compromiso. Eso me hizo recordar dos incidentes en los que los amuletos de Rosemaine habían sido activados sin querer, una vez por Raufen y otra por un estudiante de Immerdink. Teniendo en cuenta que pronto tendría el Guthrieseid en su poder, serían absolutamente necesarios más amuletos para protegerla. Se lo agradecí a Wilfrid con una taza de té. Al final, Rosemaine no regresó a tiempo para el torneo interducados ni para la ceremonia de graduación. Orwen fue nombrado primero de su clase en su ausencia, lo que naturalmente causó revuelo entre los ducados. Incluso ahora, Ehrenfest se aferraba a su historia de que Rosemaine simplemente había caído enferma. Frau Lahm no había dejado de gritar que mentían y que Rosemaine había ascendido a las alturas lejanas, por lo que finalmente había sido apartada del torneo interducados, relevada de su función docente y enviada de vuelta a Arensbach. Así lo decidió por unanimidad un comité de profesores de la Academia Real. Por capricho,
Acabé visitando la biblioteca al día siguiente de la ceremonia de graduación. Me preocupaba saber si las herramientas mágicas que Rosemaine había cuidado se conservaban bien. Si nadie le suministraba maná durante el invierno y Solange tenía que depender de las piedras Fey del ritual de dedicación, seguramente se agotarían durante la primavera. Le agradezco mucho su preocupación, príncipe Sigisbald, dijo Solange cuando terminé. También me informó de que Hildebrand y Hannelore habían estado trabajando duro como miembros del comité de la biblioteca, y que Wilfrid y Charlotte habían entregado algunas piedras Fey llenas de maná desde mi última visita. Sus palabras me tranquilizaron. Satisfecho de que la biblioteca estuviera en buenas manos, decidí volver a mi villa. Pero al salir del despacho de los bibliotecarios y pasar por la puerta de la sala de lectura, me detuve. Fue aquí donde Rosemaine desapareció. Para no levantar sospechas, había decidido no inspeccionar el segundo piso el día en que Rosemaine había desaparecido. Más estudiantes habían visitado la biblioteca en ese momento, y la aparición de un príncipe sin duda habría causado revuelo. Pero con la ceremonia de graduación ya terminada, hoy no habría nadie. Entré en la sala de lectura y subí las escaleras de la izquierda. ¿Capas de Ehrenfest? Para mi sorpresa, no estaba solo. 3 individuos con capas de color amarillo oscuro estaban al fondo de la sala de lectura. Tal vez la herramienta mágica que Rosemaine había suministrado con maná también estaba cerca. ¿Príncipe Sigisbald?, dijo uno de los 3. Era Ferdinand, el hombre por el que Rosemaine había dejado de lado todas las convenciones. Debía de estar aquí porque sabía que ella había desaparecido, no porque estuviera enferma. ¿Preocupado por Rosemaine, supongo? Ciertamente ha pasado mucho tiempo. En verdad. ¿Puedo preguntar qué le trae por aquí? Lo mismo que a usted, me imagino. Vine a inspeccionar la herramienta mágica que Rosemaine estaba suministrando en ese momento. No pude venir antes cuando había tantos estudiantes alrededor. En realidad, era conveniente que Ferdinand estuviera aquí. Yo sabía que Rosemaine había desaparecido mientras suministraba maná a una de las herramientas mágicas de la segunda planta de la biblioteca, pero eso era todo. Decidí empezar preguntando qué herramientas podían encontrarse aquí. En respuesta, Ferdinand detalló todas y cada una de ellas. Incluyendo las grandes y las pequeñas, había más de 10 en total. Yo no sabía cuál había estado suministrando Rosemaine en el momento de su desaparición, y como Ferdinand vivía ahora en otro ducado, parecía seguro suponer que él tampoco estaba seguro. Le di las gracias a Ferdinand y me volví para marcharme. Solo di unos pasos cuando un murmullo de cansancio me detuvo en seco. Rosemaine, siempre encuentras la manera de arruinar mis planes. Ferdinand habló en voz baja, pero sus palabras sonaron con claridad. Quizá debido al vacío de la habitación. Cuando me di la vuelta, le vi mirando a una estatua de Mestionora con un libro en los brazos. Una vez que todos los estudiantes regresaron a sus ducados, se apostó caballeros a efectos de comunicación y se cerró los dormitorios. Solo Ehrenfest envió una solicitud para mantener abierto su dormitorio. Querían que 2 asistentes, Lieseleta y Gretia, 2 caballeros y algunos cocineros se quedaran en la Academia Real para que pudieran atender a Rosemaine cuando regresara. Y unos días después, sucedió. Recibí una ordonnance de mi padre justo cuando estaba terminando de cenar. Sigisbald, Hildebrand recibió un mensaje de Ehrenfest. Quieren que abramos la sala más lejana. Hildebrand insiste en ir, así que debo pedirte que le acompañes. Apenas hubo concluido el pájaro, me levanté de mi asiento, recordando la preocupación de Magdalena por el apego de su hijo a Rosemaine. Respondí a mi padre, y luego envié mensajes a Hildebrand y Ehrenfest, diciéndoles que se reunieran conmigo en el auditorio. A mi llegada, se me acercó un asistente que llevaba lo que parecía ser un paño. Soy Lieseleta, la jefa de asistentes de Lady Rosemaine, anunció. Mis más sinceras disculpas por molestar a la familia real a esta hora tan tardía, pero mi lady ha aparecido en la sala más lejana. Si hubiéramos enviado una petición estándar, podría haber estado atrapada allí durante días. La luna colgaba resplandeciente en el cielo, combatiendo parte de la oscuridad, pero aún era demasiado tarde para llamar a la familia real. De todos modos, Lieseleta había decidido hacerlo y, a decir verdad, había acertado.
Nuestra conveniencia es trivial ante semejante noticia, dije. Démonos prisa. Sigisbald, ¿podemos abrir ya la puerta? Tranquilo, Hildebrand, respondí. Su emoción era demasiado evidente. A mi orden, se abrió la puerta del auditorio. Nos apresuramos a atravesarla, envueltos en la oscuridad, oyendo solo el sonido de nuestros pasos, hasta que llegamos a una piedra fea al fondo de la sala. La toqué, abriendo una segunda puerta, y luego pasamos a través de una película iridiscente a la sala más lejana. «Rosemaine», dije, inhalando bruscamente. Entre la luz de la luna que entraba por las estrechas ventanas de la sala, pude ver una figura parecida a Rosemaine que sostenía una tablilla brillante. Tenía un aspecto casi mágico, hasta el punto de que me costaba percibirla como un ser de nuestro mundo. Su cabello, oscuro como el cielo nocturno, se enroscaba alrededor de un inolvidable adorno con piedras feas arcoíris. Se volvió para mirarnos con ojos tan dorados como los que yo recordaba, y fue entonces cuando me di cuenta de que llevaba la misma túnica de sumo obispa que cuando había desaparecido. En muchos aspectos, no había cambiado nada, pero al mismo tiempo estaba casi irreconocible. Antes, había parecido lo bastante joven como para ser una nueva alumna de la Academia Real, pero esa disparidad entre su aspecto y su edad no se veía por ninguna parte. El rostro redondo y algo aniñado de Rosemaine era ahora más esbelto y refinado. Incluso sus dedos eran largos y finos. Su cuerpo parecía suave y patentemente femenino, y como aún no había alcanzado la mayoría de edad, tenía la belleza pasajera de una chica que se acerca a la edad adulta. Es la bendición de los dioses. Fue lo único que pude pensar. Nada más podía describir lo que estaba viendo. Rosemaine siempre había sido guapa, pero nunca se me había pasado por la cabeza que pudiera convertirse en alguien tan hermosa. Mientras tragaba saliva, completamente absorto, los asistentes de Rosemaine se abalanzaron por detrás de mí. Lady Rosemaine. Veo que trajiste lo que te pedí. Muchas gracias, Lieseleta. Me alegra verla a salvo. Estábamos realmente preocupados. Lieseleta puso la capa que sostenía sobre Rosemaine, ocultando a su lady casi por completo. Yo estaba a punto de protestar, ya que quería ver mejor, pero rápidamente reprimí el impulso. Rosemaine, ¿por qué estás? Preguntó Hildebrand, con voz entrecortada por la sorpresa. No era de extrañar que estuviera tan desconcertado. Rosemaine había sido antes de su altura, pero ahora era más de una cabeza más alta. Visité el jardín de los comienzos, donde su divinidad Herbaermen pidió a Anwachs, el dios del crecimiento, que me hiciera más grande. Entonces, antes de que Hildebrand pudiera interrogarla más, Rosemaine deshizo la tablilla brillante que tenía en las manos y se acercó a mí. La última vez que nos vimos me llegaba al pecho, pero ahora me llegaba a la barbilla. Era más baja que una mujer adulta, pero teniendo en cuenta su edad, era probable que creciera un poco más. Príncipe Sigisbald, dijo, su voz antes aguda ahora era suave y madura. Aunque tenía la misma mirada en sus ojos dorados, ahora que era más alta, no podía evitar sentir que estábamos más cerca que nunca. Sí, le pregunté. No deseo incomodarlo, pero ¿podemos discutir los detalles de mi ausencia durante la conferencia de archiduques? Debo volver a Ehrenfest de inmediato para hablar con el Aud. No intentaba ocultar su urgencia y parecía que miraba directamente a través de mí. Capítulo 655. La Academia Real sin mi hermana. Lady Charlotte, Lord Wilfrid, ¿podríamos tener un momento de su tiempo? Era la hora de comer del día de la tierra del ritual de dedicación de los archinobles, y habíamos recibido la visita de los sirvientes de Rosemaine. Como candidatos a archiduques, Wilfrid y yo solo teníamos que participar en las ceremonias, pero Rosemaine era la suma obispa. Tenía que entregar el maná recolectado a la familia real y observar el proceso de purificación, entre otras cosas, así que no había regresado al dormitorio con nosotros. Ladeé la cabeza en respuesta a la pregunta. No veo a Rosemaine contigo. ¿Está descansando? No era habitual que sus sirvientes estuvieran aquí sin su señora. Harmut levantó las manos y esbozó una sonrisa extasiada. Eso es lo que diremos al público, pero en realidad, Lady Rosemaine ha sido invitada al reino de los dioses por Mestionora, la diosa de la sabiduría.
¡Ah, qué hermoso milagro! Alabados sean los dioses. No fui la única que quedó aturdida por sus extrañas palabras y su repentina oración. Todos los alumnos y sirvientes en el comedor tenían una expresión de total perplejidad. Sin prestar atención a las fervientes plegarias de Harmut, me volví hacia los otros sirvientes de mi hermana. Tenían las cabezas entre las manos, igualmente preocupados por su actitud, pero Damuel al menos consiguió dar una explicación. Tras el ritual de dedicación, a Lady Rosemaine se le permitió compartir parte del maná recogido con la biblioteca. Fue directamente allí con el príncipe Sigisbald, y entonces las herramientas mágicas le pidieron que abasteciera un área en particular. ¿Las herramientas mágicas? Debe referirse a Swords y Ways. Todos los estudiantes de Ehrenfest saben que Rosemaine suministra maná como miembro del comité de la biblioteca. Lady Rosemaine comenzó a hacer lo que las herramientas le habían indicado, y luego desapareció abruptamente. Aunque Damuel no era más que un ley noble, todo el mundo le prestaba mucha más atención que a Harmut. Agradecí que me hubiera dado una respuesta tan clara, pero seguía perpleja. ¿Qué quieres decir con que desapareció? Pregunté. No hay nada más que pueda decir. Estaba delante de nosotros y, un momento después, desapareció. No conocemos los detalles, pero según las herramientas mágicas de la biblioteca, ella fue a ver al abuelo. ¿Abuelo? Repitió Wilfrid con cara de duda. ¿Quién demonios es el abuelo? Cornelius negó con la cabeza. Lo más que dijeron fue que es viejo y poderoso. Ni siquiera la profesora Solange o el príncipe Sigisbald pudieron decirnos nada. ¿Está a salvo? Creemos que sí, ya que sus sirvientes juramentados aún están con nosotros. Lo más que podemos hacer es esperar su regreso. Miré a los sirvientes juramentados de Rosemaine, antiguos miembros de la facción Verónica. Si mi hermana moría, ellos también lo harían. Solo podía imaginar la ansiedad que los atormentaría hasta que ella volviera con nosotros. Ya hemos hablado del asunto con el príncipe Sigisbald, dijo Leonore, mirando alrededor del comedor. Por orden suya, hasta que Nuestra Señora regrese, actuaremos como si se hubiera puesto enferma. Espera. A ver si lo he entendido, intervino Wilfrid. A Rosemaine le ha ocurrido algo inexplicable. Está viva, pero no sabemos cuándo volverá. No podemos hacer absolutamente nada, así que, por orden de un príncipe, debemos actuar como si estuviera enferma. ¿Todos de acuerdo? Los estudiantes reunidos asintieron, aunque algo inquietos. Bueno, no tenemos muchas opciones, suspiró. Ninguno de los otros ducados nos creería si dijéramos que desapareció al azar o que fue invitada a algún lugar por la diosa de la sabiduría. En efecto, dijo Lieseleta. E incluso si reveláramos esa información con buenas intenciones, recibiríamos una dura reprimenda tanto de Ehrenfest como de la familia real. También desencadenaríamos sin querer a Harmut, que empezaría a corromper la mente de cualquiera que se atreviera a escucharlo. Empañaría la reputación de nuestro ducado. El resto del país nos agruparía con él. En completo silencio, todos miramos a Harmut. Él no parecía menos embelesado y seguía delirando que solo alguien verdaderamente virtuoso recibiría una invitación de Mestionora. Recordé algo que me había contado Ernesta, una de mis sirvientes. La campaña de Harmut para establecer la Santa de Ehrenfest durante los 2 años de letargo de mi hermana nos había traído muchas muecas de los demás ducados. No debemos darle rienda suelta, sin importar las circunstancias. Harmut tenía un permiso especial del Cent para estar aquí durante los rituales de dedicación de este año, lo que significa que no podíamos enviarle de vuelta a Ehrenfest hasta que no se hubieran completado en su totalidad. Todos, guarden silencio hasta el final, ordenó Wilfrid, con la voz teñida de desesperación. El destino del honor de nuestro ducado depende de ustedes. Todos, menos Harmut, asintieron con la cabeza. Ese mismo día informamos a nuestro padre del incidente, y él nos respondió que hiciéramos lo que la familia real nos había ordenado. Todos, incluso los que estaban en Ehrenfest, fingiríamos que Rosemaine simplemente había caído enferma hasta que se nos ordenara lo contrario. Solo puedo esperar que Rosemaine regrese pronto, murmuré. Sus sirvientes juramentados seguían vivos, lo que significaba que ella también lo estaba,
pero no poder verla seguía siendo muy preocupante. Habían pasado 3 días y Rosemaine seguía sin aparecer. ¿Cómo está el dormitorio?, pregunté. Me han dicho que algunos estudiantes se han puesto frenéticos y quieren investigar la conexión entre la desaparición de Rosemaine y uno de los misterios de la Academia Real. ¿No corremos el riesgo de que revelen la verdad a otros ducados? Había varios misterios ligados a la Academia Real. La estatua de la diosa que baila la noche de la ceremonia de graduación, la glorieta donde la diosa del tiempo hace travesuras, las piezas Yewinen que juegan al Dieter, por nombrar algunos. Pero había uno en particular que estaba acaparando mucha atención. La desaparición de un estudiante del que se decía que había gastado bromas en uno de los santuarios de los dioses supremos y había provocado su ira divina. Según un informe de mi aprendiz de caballero guardián Foncel, algunos de los nuestros estaban comparando el relato con la situación actual de Rosemaine. En las habitaciones de los chicos del dormitorio Ehrenfest ocurrían muchas cosas que las estudiantes no sabíamos, así que dependía de los relatos de mis sirvientes varones. Lord Harmut los atrapó, así que no creo que difundan esa información, me aseguró Foncel. Al parecer, Harmut había pillado a los estudiantes en cuestión y les dijo con una sonrisa amenazadora: Lady Rosemaine recibió una invitación de los dioses. ¿De verdad creen que ha hecho algo para ganarse su ira? Deberían avergonzarse. Están tan ciegos que no ven lo afortunados que somos de tener a la santa de Ehrenfest. Foncel continuó, dijo que para que sus mentes mancilladas se corrigieran, tendrían que aprender a rezar con una forma perfecta, así que les obligó a rezar una y otra vez. Les quebró el espíritu en el proceso, pero ni siquiera eso les valió el perdón. Actualmente se les obliga a recitar todas las grandes hazañas de Lady Rosemaine. ¿Cómo si se les obligara a memorizarlas? Sí. Lord Harmut lo considera incluso más importante que sus clases. Todo el espectáculo ha disuadido a los otros estudiantes de pronunciar siquiera una palabra sobre su hermana. En resumen, Harmut vigilaba de cerca el dormitorio y amenazaba a los estudiantes para que se sometieran alabando a Rosemaine. Aunque había excepciones cuando los alumnos causaban problemas, como chica no podía ir al segundo piso, igual que los chicos no podían ir al tercero. ¿Sería mejor si yo interviniese como candidata a archiduquesa?, pregunté. ¿Está mi hermano al tanto de la situación?, me preguntó. Él está bien enterado. Los estudiantes reprendidos incluso fueron a sus sirvientes y le pidieron que pusiera un alto a Lord Harmut. ¿Y cuál fue su respuesta? Se negó, recordando a los estudiantes que les había advertido que guardaran silencio. Aquellos que hablen mal de Rosemaine, mientras Harmut pueda oírlos, solo podrán culparse a sí mismos, dijo. Acepten su destino y hagan lo que él les diga. Comprendí perfectamente por qué Wilfrid no quería involucrarse con Harmut. Parecía mejor aprender de su ejemplo y fingir que no me enteraba de nada. Ciertamente es importante que los alumnos aprendan a no hablar a la ligera de la ausencia de Rosemaine, dije. Y este castigo de Harmut no repercutirá en sus futuros como lo haría una reprimenda de mi padre o de la familia real. Al día siguiente de mi decisión de dejar que Harmut dirigiera la residencia, la profesora Irchur llegó de improviso. Era nuestra supervisora de dormitorios, así que al principio no habría parecido extraño, pero todos los que la conocían comprendieron lo raro de la ocasión. Me han dicho que Lady Rosemaine se ha puesto enferma, así que he venido a verla, anunció la profesora Irchur. No es propio de ella esconderse antes de terminar sus clases. No puede visitar la biblioteca antes de aprobar sus exámenes, ¿verdad? Su mirada decía, intercambié miradas con los sirvientes de Rosemaine y con Wilfrid. Esa penetrante mirada de la profesora Irchur exigía saber qué ocurría. Pero si la familia real no le ha explicado la situación, probablemente deberíamos mantenerla en la oscuridad. Tal y como estaban las cosas, Rosemaine físicamente no podía presentarse a los exámenes. Los profesores seguramente lo considerarían extraño, pero hasta que la familia real se pusiera en contacto con ellos o nos diera nuevas órdenes, parecía prudente mantener las cosas en secreto. Vigilaremos de cerca su salud y avisaremos cuando las cosas cambien, dije. Durante días he sido paciente, pero no puedo esperar más, replicó la profesora Irchur. Aunque no conozco los detalles de esta situación, debo conocer sus planes para su investigación conjunta con Arensbach.
Lady Rosemaine es la que tiene todo el material de investigación, ¿verdad? Sonrió, pero era evidente que no tenía intención de ceder. Wilfrid dio un suspiro derrotado. Está aquí por el material de investigación. No podremos engañarla por mucho que lo intentemos. Brunilde, Lieseleta, mis disculpas, pero... ¿Podrían llevar a la profesora Irchur a la habitación de mi hermana y explicarle la situación? Pregunté. Habíamos decidido incorporar a nuestra supervisora de dormitorio, y confiar la explicación a los sirvientes de Rosemaine era lo más natural. Había especificado la habitación de mi hermana para evitar que Harmut se involucrara. Sus constantes desvaríos solo ralentizarían las cosas. Las negociaciones terminaron con la profesora Irchur accediendo a cooperar con nuestro subterfugio y ayudar a Rosemaine con sus exámenes, cuando finalmente regresara. A cambio, se llevó todos los ingredientes que mi hermana había traído para fabricar las herramientas mágicas acordadas para su biblioteca. Aunque mi hermana tiene fama de acabar las clases en un abrir y cerrar de ojos, dije, seguiría siendo perfectamente aceptable que esperara hasta los exámenes finales como casi todo el mundo. Efectivamente, respondió mi asistente, Vanessa. Seguramente habrá regresado para entonces. Eso fue lo que nos dijimos, pero el siguiente día de la Tierra llegó sin novedades. Wilfrid estaba supervisando el ritual de dedicación de los Met nobles, en el que también participaba el príncipe Hildebrand. Yo simplemente esperaba noticias de aquellos de mis sirvientes que asistían a la ceremonia. ¿Cómo fue? Pregunté cuando finalmente regresaron. ¿Alguno de los otros ducados se ha dado cuenta de que Rosemaine ha desaparecido? Según Wilfrid, ni siquiera sus compañeros del curso de candidato a archiduque se habían dado cuenta, pero ya había pasado toda una semana. La profesora Irchur había empezado a sospechar, y Lady Hannelore de Dunkelfelger había enviado un mensaje expresando su preocupación. Era solo cuestión de tiempo que la gente empezara a sospechar. O eso creía yo. Mis aprendices de asistente, Catherine y Cassandra, se miraron entre sí antes de mirarme con curiosidad. No tenemos motivos para creer que nadie dude de nuestra excusa, dijeron. El príncipe Hildebrand expresó abiertamente su preocupación por su salud, y en una conversación con Lord Wilfrid, nos dijo que le diéramos sus buenos deseos. Nadie escudriñaría las palabras de la realeza. ¿Sus buenos deseos? Repetí. ¿Eso fue todo? ¿No continuó con órdenes de algún tipo? No, mi lady. Podemos asumir que la familia real quiere mantener el status quo. Es probable que estén trabajando con los profesores mientras hablamos. La profesora Irchur había notado que algo andaba mal, pero Cassandra dijo que no corrían rumores entre los demás profesores. Mis asistentes continuaron. Nuestro único posible motivo de preocupación es Lady Gentiane de Classenberg. Desea unirse al comité de la biblioteca, y según Lord Wilfrid, ahora está esperando la recuperación de Lady Rosemaine. También nos ha dado algunos documentos relacionados con nuestra investigación conjunta. ¿Mi hermano los está revisando ahora? Pregunté. Tendrían que ser revisados antes de que concluyeran los rituales de dedicación de la Academia Real y comenzara la socialización con los demás ducados. No, mi lady. Lord Harmut se los llevó. Al parecer, Lady Rosemaine estaba deseando verlos, así que, los robó, alegando que los demás podíamos conformarnos con copias transcritas. Lord Ignaz solo pudo bajar los hombros en señal de derrota. Habría sido mejor que los documentos hubieran ido a parar a los sirvientes de mi hermano o a los míos, pero como aún no hemos terminado todas nuestras clases, supuse que este arreglo estaba bien. De todos modos, aún no habríamos podido leerlos. ¿Estarán hechas las transcripciones antes de que empiece la socialización y debamos discutir los resultados con Classenberg? Pregunté. Lord Harmut está reuniendo a todos sus compañeros para que se los hagan antes de que deban regresar a Ehrenfest. Podemos relajarnos, entonces. Lord Wilfrid participa proactivamente en la investigación conjunta, pero ha pedido que todas las invitaciones se redirijan a usted, dijo Catherine con un suspiro, pareciendo un poco preocupada. Tendremos que empezar a prepararnos para socializar. Que mi hermano me bombardee con invitaciones a fiestas de té para chicas, era ahora un acontecimiento normal.
Seguramente pensaba dejarme a mí las fiestas de té con Klassenberg mientras él se ocupaba de los resultados de nuestra investigación conjunta. ¿Deberíamos consultar a Brunhilde? Le pregunté. Eso sería sabio, mi lady. Me disculpo por nuestra insuficiencia. Como no somos más que nobles, luchamos por obtener información de Klassenberg. Hay poco que uno pueda hacer sobre el estatus. Solo les pido que apoyen a Brunhilde como puedan. Los gustos de Lady Gentiane, de primer año, eran aún desconocidos fuera de su ducado. Era deber de los asistentes reunirse e intercambiar ese tipo de información, pero los candidatos a archiduques de ducados mayores eran atendidos normalmente por archinobles. Durante las primeras reuniones, los aprendices de asistente nobles no recibían ninguna atención. Puede que Catherine y los demás fueran capaces de intercambiar algunas palabras, pero había una tremenda disparidad entre lo que ellos y Brunhilde eran capaces de aprender. Además, elegí mis sirvientes sobre la base de que algún día dejaría Ehrenfest. Mis sirvientes archinobles encargados de instruir a los demás ya se habían graduado, y los archinobles aprendices de grados inferiores al mío aún necesitaban formación. Debió de ser por la tiranía de la abuela. Pocos archinobles deseaban que sus hijos sirvieran a la familia archiducal, así que no había muchos de la generación de mi hermano o de la mía dispuestos a convertirse en nuestros sirvientes. Mis disculpas, Lady Charlotte. No soy de ninguna ayuda a pesar de ser una archinoble. Solo eres de primer año, Ediline. No espero que ya te hayas asociado con nobles de ducados de alto rango. Le pediré a Brunhilde que te entrene junto a Bertilde, así que trabaja duro para establecer esos lazos este año. Sí, mi lady. Ediline era un archinoble aprendiz de asistente a mi servicio que había ingresado en la Academia Real al mismo tiempo que Bertilde. Era de vital importancia que se relacionara con aprendices de asistentes de alto rango mientras Brunhilde aún era estudiante. Una vez que mi hermana entrara en la familia real y concediera su protección a Ehrenfest, Bertilde y Ediline se situarían en la vanguardia de nuestro dormitorio y tendrían que relacionarse con los ducados de mayor rango junto a Vanessa. Han pasado 10 días enteros, reflexioné en voz alta. ¿Está Rosemaine realmente bien? Charlotte. Wilfrid se levantó de la silla para detenerme. Me tapé la boca con una mano apenas unos momentos después, pero ya era demasiado tarde. Mi hermano miró a Harmut, gimió y volvió a sentarse con una mano en la frente. No tema, proclamó el mayor defensor de mi hermana. Lady Rosemaine crece día a día. Soy capaz de sentir incluso los más leves cambios en su maná. ¡Qué tonta soy! Así comenzó otro de los largos discursos de Harmut sobre Rosemaine. Necesitaríamos una forma de desviar su atención, así que me dirigí a los otros sirvientes juramentados de mi hermana. ¡Qué alegría que mi hermana esté creciendo! Sin embargo, escuchar estas declaraciones de Harmut me hace preguntarme hasta qué punto son creíbles. Si los sirvientes con nombre juramentado pueden sentir el maná de su señora, ¿no deberían estar experimentando lo mismo el resto de ustedes? Harmut debió darse cuenta de que le estaba diciendo indirectamente que se callara y dejara hablar a los demás. Se calló para concentrarse en Roderick y Matías. Tartamudeó Roderick. Siento una ligera mejoría en mi elaboración de pociones y cosas por el estilo, así que no veo razón para dudar de que su maná esté creciendo. Una cosa que me intriga es si eso significa que su cuerpo también está creciendo. Matías asintió. No lo siento tan agudamente como Harmut, pero puedo notar que el maná de Lady Rosemaine está creciendo. Puedo sentir su maná aumentando y volviéndose más estable, así que como dice Harmut, su recipiente puede estar creciendo. Aunque no puedo asegurarlo. Asentí con la cabeza. En todo caso, parecían mucho menos seguros que Harmut. Dejando a un lado la cuestión de su crecimiento físico, ya no había lugar para dudar de que la ya enorme cantidad de maná de mi hermana aumentaba aún más. Pero mientras me sentía impresionada, me di cuenta de que Harmut hacía una mueca de desagrado a sus compañeros de juramento de nombre. Rápidamente intenté cubrirles. La principal conclusión de esto es que nadie puede compararse a Harmut cuando se trata de lealtad y compasión. Harmut, debo pedirte que continúes dedicándote como el mayor sirviente de mi hermana. Como desee, Lady Charlotte, respondió, apareciendo en su rostro una sonrisa de verdadera satisfacción.
Los demás sirvientes suspiraron aliviados y, de entre ellos, Lieseleta dio un paso al frente. Lady Charlotte, Lord Wilfrid, deseo entregarles un informe. Resultó que Lady Hannelore se había coordinado con los asistentes de Rosemaine para prestarnos un libro. Lieseleta quería que yo escribiera una carta de agradecimiento en lugar de mi hermana y mantuviera nuestra parte del intercambio. Rosemaine ya había decidido qué libro entregaría. Si ven pronto a Lady Hannelore en clase o en una fiesta de té, denle las gracias por el libro, concluyó Lieseleta. Los de Dunkelfelger están muy preocupados por mi hermana. ¿Verdad?, respondí. En efecto, se lo agradeceré durante nuestra próxima fiesta de té juntas. Wilfrid asintió con firmeza. Sí, Lady Hannelore es de las que se muestran muy cortés y consideradas. No entiende que no tiene por qué preocuparse. Harmut y los demás dicen que Rosemaine está bien. No se trata de necesitar preocuparse. Deberías preocuparte por ella de todos modos. Se me escapó un profundo suspiro. Dudaba que Wilfrid se hubiera siquiera dado cuenta de las miradas heladas que le dirigían los sirvientes de Rosemaine. El ritual de dedicación de los Ley Nobles terminó sin incidentes. Harmut y los demás habían llevado a cabo los preparativos a la perfección, por lo que los demás solo tuvimos que seguir las instrucciones y entonar la oración. Tendría que dar las gracias a mi padre, que había pedido que se permitiera a los adultos quedarse en la Academia Real y ayudarnos con las ceremonias, y al Cent, que fue quien realmente lo había permitido. Si los estudiantes hubiéramos intentado compaginarlo todo nosotros mismos, habría sido una auténtica pesadilla. Bienvenida, Lady Charlotte, dijo Edeline a mi regreso, con aspecto tenso. Lady Brunilde ha concertado una reunión. Hay algo urgente que desea discutir. Decidí dar prioridad a la reunión antes que a cambiarme de ropa, por lo que pedí a Catherine y a los demás que prepararan té mientras yo enviaba una ordonance de conformidad a Brunilde. Lady Charlotte, estoy encantada de que haya aceptado mi invitación, dijo Brunilde cuando llegué. Y ha venido antes incluso de tomarse un momento para cambiarse. Le estoy muy agradecida. Esta es una discusión urgente, ¿correcto?, pregunté, y le tendí un bloqueador de sonido. ¿Será necesario? Lo aceptó con una leve sonrisa, y luego fue directo al grano. Harmut nos ha traído una carta de invitación del príncipe Sigisbald. Dudo que esto me concierna, dije. La familia real solo deseaba hablar con Rosemaine o, si ella estaba ausente, con Wilfrid. Mi hermano era el candidato más probable para recibir tal invitación, sobre todo teniendo en cuenta que era mayor que yo, así que no estaba muy segura de lo que quería Brunilde. Está dirigida tanto a usted como a Lord Wilfrid, y a los sirvientes de Lady Rosemaine. ¿En qué se basó el príncipe Sigisbald para seleccionar a estos participantes? Harmut sospecha que quieren discutir el estatus de Lady Rosemaine bajo el pretexto de elogiar a los que realizaron las ceremonias religiosas. La reunión se limita a los que llevaban túnicas ceremoniales, por lo tanto excluye a Lady Gentiane de Classenberg. Classenberg estaba mucho más cerca de la familia real que Ehrenfest. También se consideraba un participante en igualdad de condiciones en nuestra investigación conjunta. Su falta de invitación no hizo sino reforzar la predicción de Harmut. Es muy probable que se discuta el traslado de Lady Rosemaine a la soberanía, dijo Brunilde. Por lo tanto, le aconsejo a usted y a Lord Wilfrid que excluyan a sus sirvientes. Eso podría ser difícil cuando los sirvientes de mi hermana están invitados. Tal vez podría decirse que solo fueron invitados aquellos que visitaron el templo con ella en Ehrenfest. Además, esta es una excelente oportunidad para que los juramentados de Lady Rosemaine y yo nos presentemos formalmente al príncipe Sigisbald. Pronto se trasladarán a la soberanía, mientras que yo me convertiré en miembro de la familia archiducal de nuestro ducado. En resumen, no podíamos llevar más sirvientes que los de Rosemaine. Muy bien, dije. Convenceré a mis sirvientes. Además, necesitaremos alinearnos con Ehrenfest. Le ruego que llegue a una conclusión con Lord Wilfrid y luego me informen. Al parecer, Brunilde había intentado discutir el asunto con los sirvientes de mi hermano, solo para que se burlaran de sus intentos de actuar como un miembro de la familia archiducal antes de su unión de estrellas. No podía avanzar más con ellos por su cuenta.
Mi hermano sigue criticando su compromiso con nuestro padre y no da muestras de que el suyo esté a punto de cancelarse, así que sus sirvientes no se dan cuenta de lo vulnerables que son ahora mismo, musité. Qué problemático. Incluso ahora, Wilfrid es incapaz de controlar a su séquito. Es deber de un sirviente hacer lo que su lord o lady le ordena. Así, cuando se anuncie la cancelación, aconsejaría a Lord Wilfrid que piense detenidamente en el futuro de quienes le sirven. Por lo que respecta a Brunilde, mi hermano no pensaba mucho en el futuro. En cierto modo era comprensible, ya que se le pedía que mantuviera el statu quo y no tenía ningún traspaso que apurar, pero ni siquiera yo podía comprender sus intenciones. ¿Qué piensa hacer Wilfrid tras el anuncio de la cancelación? Nuestra reunión con la familia real estaba en marcha. Había supuesto que mi conversación con Wilfrid nos había puesto de acuerdo y que yo podía limitarme a acompañarles. Pero me equivoqué. Por supuesto que estamos preocupados. Pero Ehrenfest lleva más de medio año preparándose para funcionar sin ella. Su ausencia no nos da tantos problemas como podría imaginarse. Wilfrid, ¿no fue eso grosero? Se podría pensar que estabas criticando duramente la decisión de la familia real de adoptar a Rosemain. Seguramente mi hermano había querido decir que Ehrenfest estaba casi listo para la partida de Rosemain y que la familia real no tenía de qué preocuparse, pero ¿era así como lo había interpretado nuestro anfitrión? El príncipe Sigisbald se mostraba notablemente perplejo. Olvidé preparar suficientes contramedidas, Wilfrid. Mientras empezaba a dolerme el estómago, intercambié una mirada con Brunilde. No parecía sorprendida, sino que le hizo un gesto a Harmut, como si siempre hubiera esperado que esto ocurriera. No se podía dudar de los sirvientes de mi hermana. Observé con esperanza. Solo para que Harmut se lanzara a un largo discurso. No. Guarda eso para el dormitorio. Quería gritar de angustia, pero, para mi sorpresa, el sermón de Harmut funcionó. El príncipe Sigisbald fruncía el ceño ante la piedra fey con el emblema de Rosemain que aquel sostenía en alto, probablemente habiéndose olvidado por completo de Wilfrid. A primera vista, parecía como si Harmut estuviera simplemente parloteando, pero en realidad estaba redirigiendo la conversación hacia los rumores sobre Rosemain y lo que tendríamos que hacer cuando regresara. ¿Cómo era capaz de una hazaña tan impresionante? No tenía sentido. Volveremos a Ehrenfest después de esta reunión y afirmaremos que nos llevamos con nosotros a la enferma Lady Rosemain, dijo Harmut. Habíamos prometido informar de ello a padre. Una vez que la discusión se calmó un poco, el príncipe Sigisbald preguntó a mi hermano qué pensaba de la cancelación de su compromiso. Lo considero un desarrollo inevitable. Y para serle franco, yo no era el más adecuado para ser el prometido de Rosemain. Usted es una mejor pareja para ella que yo, el príncipe Sigisbald. Jadee. Había empezado fuerte. Pero esa segunda parte era tan terriblemente grosera. ¿Y luego aconsejaste al príncipe que sustituyera los amuletos de Rosemain antes de su compromiso? Wilfrid, ¿qué estás diciendo? Lancé una mirada nerviosa al príncipe Sigisbald, pero su rostro no mostraba ninguna emoción. Eso hacía que la situación fuera aún más aterradora. Pero entonces el príncipe le dio a Wilfrid una taza de té. Espera. El príncipe Sigisbald fue el responsable de que mi hermano perdiera su puesto como próximo Aub, ¿verdad? ¿Estuvo en guardia todo este tiempo, temiendo que pudiera haber tensión entre ellos? De ser así, el hecho de que ofreciera té implicaba que esas preocupaciones habían desaparecido. Se me escapó un suspiro de alivio. Por lo menos, podía estar segura de que mi hermano no había causado ofensa alguna. Agradecemos su ayuda. Rezo para que el ritual de dedicación de Ehrenfest vaya igual de bien. Harmut y los demás volvían a casa, así que los demás nos habíamos reunido para despedirnos. Nuestra excusa en adelante iba a ser que Rosemain había vuelto a Ehrenfest para su ritual de dedicación. No sería difícil de vender, así que el aire en el dormitorio se relajó casi de inmediato. Por fin todo ha vuelto a la normalidad, comentó Wilfrid. La desaparición de Rosemain fue una gran sorpresa, pero al menos tendremos algo de paz por una vez. Wilfrid, ¿qué estás diciendo? Exclamé. ¿Me equivoco?
Este año apenas tenemos nada que escribir en nuestros informes. Harmut y los otros pueden haberse ido, pero piensa en los estudiantes sirvientes de Rosemain. No podían quejarse ni protestar, ya que Wilfrid era miembro de la familia archiducal, pero su impresión de él solo parecía empeorar. ¿Por qué mi hermano hacía siempre esos comentarios innecesarios, desagradando a los que le rodeaban? Yo, por mi parte, estoy preocupada por la ausencia de nuestra hermana. Todos los que se acercan a Ehrenfest lo hacen solo para conectar con ella. No ha sido siempre así. Pasaremos bien el resto del año. Eso no es lo que me preocupa. El traslado de Rosemain a la soberanía cambiaría por completo la forma en que los demás ducados veían y socializaban con Ehrenfest. En un mundo ideal, pasaríamos este año asistiendo a eventos sociales con ella, mostrando al resto del país lo bien que nos llevábamos, y asegurándonos un mejor trato en el futuro. No era algo que pudiéramos hacer sin ella. Me gustaría poder decir lo que pensaba, contarle a mi hermano lo que me preocupaba, pero ya había jurado guardar silencio. Lo único que podía hacer era suspirar. Por favor, vuelve pronto, Rosemain. Por favor. Era hora de que todos socializaran. Como ya era habitual, las interacciones de Ehrenfest con otros ducados nos habían sido confiadas en su mayor parte a mi hermano y a mí. No era una situación ideal, pero al menos Brunilde estaba cerca para ayudarnos. Actualmente era la sirviente de Rosemain y futura miembro de nuestra familia archiducal, lo que nos permitía abordar más temas que nunca. Era alentador contar con su apoyo. Lady Gentiane de Klassenberg ha dicho que Rosemain prometió aceptarla en el comité de la biblioteca, anuncié. ¿Cómo debemos reaccionar? Parece tener órdenes de su AUB y desea reunirse con nuestra hermana, aunque esté indispuesta. Lady Gentiane nos había pedido que concertáramos una reunión en cuanto la salud de Rosemain mostrara la más mínima mejoría. Era un acontecimiento preocupante, y como yo no era miembro del comité de la biblioteca, ni siquiera sabía lo que implicaba el proceso de iniciación. Para empezar, ¿era real la promesa? Según recuerdo, Lady Rosemain recibió la petición a través de Lady Eglantine, respondió Brunilde. Sugiero que la rechacemos por la misma vía. O tal vez podríamos dejar el asunto en manos del príncipe Hildebrand, que también es miembro del comité de la biblioteca. La idea de Brunilde de que la familia real se ocupara de las peticiones que nos habían hecho sonaba exactamente como algo que se le ocurriría a Rosemain. Tal vez eran más parecidas de lo que esperaba, aunque me guardé ese pensamiento para mí. Aparte de la petición de Lady Gentiane, nadie parecía preocupado por la salud de Rosemain. Algunas personas habían enviado buenos deseos, como era de esperar, pero eso era todo. Por un lado, me aliviaba que la verdad no se hubiera filtrado a otros ducados, pero, por otro, me disgustaba un poco. Ahora no es el momento de ponerse sentimental, dijo Brunilde, habiéndome leído como a un libro. Podemos esperar que se nos cuestione aún más agresivamente durante el torneo interducados. Haríamos bien en poner de acuerdo a Laub y a la familia real antes de eso. Padre les dirá que no se encuentra bien, como ha dicho a todo el mundo. Pero a propósito de eso, ¿qué clase de horquilla recibiste de él, Brunilde? Propusiste que se le diera una idéntica a mi madre, ¿verdad? Como el compromiso de mi hermana con Wilfrid se cancelaba, las esperanzas de los Leysegans recaían ahora enteramente en los hijos de Brunilde. Brunilde estaba a punto de asumir un papel que le resultaría aún más difícil de manejar. No romperé la promesa que hice de apuntalar a Lady Florencia, dijo. Por lo tanto, tendrá que encontrar un marido digno por su cuenta, Lady Charlotte. ¿Pero algún hombre aceptaría casarse con una simple AUB interina? Alguien de un ducado de mayor rango podría incluso insistir en que merece gobernar en mi lugar. Dada la tendencia actual de las familias archiducales a adoptar nuevos miembros, quizá podría poner la mira en los más jóvenes que usted. En caso de que Brunilde se quedara embarazada, yo tendría que convertirme en AUB antes del bautizo del bebé, desgastar el poder de los Leysegand y esperar a que Melchor creciera lo suficiente como para tomar mi relevo. Para facilitar aún más el proceso de relevo, yo querría que mi marido fuera alguien de rango similar, mientras que Melchor querría casarse con alguien de un ducado de alto rango. Concluyó la temporada de socialización y comenzó el torneo interducados. Recibimos un aluvión de preguntas de los demás ducados,
como era de esperar, pero no pudimos hacer nada salvo repetir que Rosamine se había puesto enferma. El tío parecía muy desconfiado de nosotros. Sin embargo, incluso ha empezado a intentar reunir información por su cuenta. Ni siquiera habíamos contado la verdad del asunto a mi tío ni a sus sirvientes. Los de Arensbach nos vigilaban demasiado de cerca, al igual que la familia real y la Orden de los Caballeros de la Soberanía. Lo más que podíamos hacer era pedir a Lieseleta que entregara los paquetes que Rosamine había preparado antes de su desaparición. Con suerte, la ausencia de comida o cartas le alertaría de las circunstancias tan inusuales. Oh, pero qué reconfortante sería si pudiéramos hablar con el tío sobre esto. Tal vez porque siempre estaba limpiando los desastres de Rosamine, pensé que podría ser capaz de averiguar por qué había desaparecido. Padre acabó escoltando a Brunilde durante su graduación, indicando a todos que iba a ser su segunda esposa. En verdad, era extraño ver a su lado a una mujer que no fuera madre. Ningún hombre fue más devoto de una sola mujer, y sin embargo. Wilfred, veo una grieta en tu sonrisa, advirtió mamá con expresión tranquila. Mi hermano no había intentado ocultar su disgusto en el dormitorio. Ahora solo intentaba mantener una fachada de nobleza, porque mi madre los había convocado a él y a sus sirvientes a una sala de reuniones, y les había dado una dura reprimenda. Mientras observaba su intercambio, mamá se volvió hacia mí. ¿Ves el color que Brunilde eligió para su horquilla? Le dije que eligiera algo que le quedara bien, pero en vez de eso, decidió usar el color de mi pelo y de nuestro ducado. Pensar que haría semejante declaración, y con el adorno para el pelo que le regaló su prometido para su ceremonia de graduación. Contemplé el brillante cabello carmesí de Brunilde. Como había dicho mi madre, lo adornaba una horquilla ocre, una clara muestra de resolución. Su decisión tiene sentido, respondí. Brunilde no busca el amor de padre, le importa mucho más evitar roces contigo y mantener a los nobles de Leisegan bajo control. En otro orden de cosas, tu horquilla te sienta de maravilla. Esos midfires carmesí te dan un aspecto aún más vibrante. Las midfires eran flores que simbolizaban la cooperación. Eran una elección muy apropiada, sobre todo porque Brunilde y mi madre mostraban su apoyo mutuo a través de los colores que habían elegido llevar. Mamá se rió y me dio una ligera palmada en la cabeza. La próxima vez, te encargaremos también un adorno para el cabello, Charlotte. Una vez terminada la ceremonia de graduación, era hora de volver a Ehrenfest. Rosamine aún no había regresado, pero habíamos conseguido permiso para mantener nuestro dormitorio abierto para cuando lo hiciera. Acabamos dejando atrás a 2 asistentes, 2 guardias, un cocinero y 2 sirvientes. Y no fue hasta el día después de la fiesta que celebraba la primavera cuando recibimos un mensaje de ellos. Estaba desayunando en mis aposentos cuando llegó un ordonance para informarme de que Rosamine había regresado anoche a la Academia Real. ¿Y pronto volverá a Ehrenfest? Después de comer, les conté a mis sirvientes el cambio de planes y empecé a prepararme para ver a mi hermana. Salí a prisa de mi habitación y bajé las escaleras para encontrarme con Wilfred y Melchior que me estaban esperando. Entonces los 3 nos dirigimos a la sala de teletransporte. Madre, padre y Lord Bonifacius ya estaban allí cuando llegamos, al igual que los sirvientes de Rosamine, que se mostraban alentadoramente ansiosos. El círculo de teletransporte se llenó de maná. Comenzó a brillar en negro y dorado, y luego las brillantes luces se desvanecieron para revelar 3 figuras. Tenía la intención de dar a Rosamine una bienvenida normal, pero cuando por fin se hizo visible, me quedé demasiado sorprendida para decir nada. Era asombrosamente, no, impresionantemente hermosa. Harmut me había repetido hasta la saciedad que estaba creciendo, pero nunca había esperado verla madurar tan de repente. El deslumbrante cabello de Rosamine, largo y oscuro como la noche, se mecía majestuosamente mientras recorría la habitación con ojos inseguros. Ahora era más alta que yo y parecía tan adulta que dudaba que alguien volviera alguna vez a utilizar la palabra adorable para describirla. Se me escapó un suspiro, me entraron ganas de admirar su belleza refinada, casi escultórica, desde todos los ángulos, desde ahora hasta el fin de los tiempos. Sylvester, me alegro de verte de nuevo. Siento haberte preocupado. Perdóname por ser tan brusca, pero ¿me concedes un momento de tu tiempo? Hay algo extremadamente importante que debemos discutir.
Rosemaine saludó a nuestro padre y enseguida solicitó una reunión. Parecía agotada, pero aún así aceptó ir directamente al despacho del archiduque. Ahora había algo extraño en ella, como si existiera en un plano superior de la existencia. Me obligó a recordar la abrumadora distancia que había notado entre nosotras durante la ceremonia de mi bautismo. ¿Qué debo hacer? Es como si Rosemaine hubiera salido de repente de mi mundo y hubiera entrado en otro. Sintiéndome intimidada, me limité a observarla mientras hablaba con Lord Bonifacius. Wilfrid, por su parte, se acercó y le dedicó una sonrisa radiante como si nada hubiera cambiado. Harmouth no se callaba lo mucho que habías crecido, dijo. Parece que decía la verdad. ¡Qué sorpresa! Ejeje. Ahora soy una belleza, ¿no te parece? Ni siquiera yo podía creerlo la primera vez que me miré al espejo. Sí. Realmente lo eres. Pero no creciste por dentro, ¿verdad? De alguna manera, la brecha entre tu aspecto y tu personalidad es aún peor ahora. Ver su conversación distendida me devolvió la cordura. El aspecto de Rosemaine había cambiado y ahora era más alta que yo, pero seguía siendo mi hermana. Respiré hondo, impresionada y agradecida a la vez de que mi hermano hubiera actuado sin la menor vacilación, y por fin hablé. Bienvenida de nuevo, hermana. Fin. Muchas gracias amigos por acompañarme en este streaming y nos vemos en el siguiente.